Hola amigas y amigos de fe, bienvenidos nuevamente a este programa Diálogos de Fe, con la conducción de este diácono del sacerdocio bajo la ley de Cristo, José Tomás. En el programa de hoy, en este breve programa, quiero compartir con ustedes lo que es el sentido del movimiento de fe crístico y también de este aporte que se llama Diálogos de Fe, que es una iniciativa personal que nace como necesidad de compartir con otros mis claridades, lo que es mi vivencia de fe en el movimiento de fe crístico y en el camino espiritual que yo he recorrido, que es mi convicción muy personal y la cual ha durado años y que quiero compartirla a través de este programa que se llama Diálogos de Fe. El sentido del movimiento de fe crístico tiene un eslogan o una frase inicial que en ella se condensa lo que es. Y esa frase es: Cristo, la revolución de la fe. En esa frase está condensado el sentido y el propósito que tiene este movimiento de fe, que no es una iniciativa religiosa, ni de formar iglesias, ni una nueva religión, sino que es un movimiento que apunta justamente a unificar a personas en la fe en Cristo que no hayan respuestas en lo tradicional, pero que tienen una inquietud fuerte en su espíritu y en su fe. Y hacemos esa primera distinción, el espíritu y la fe, ya que en este movimiento de fe crístico apuntamos a que la persona tome conciencia de su espíritu. O sea, que en la persona habita un espíritu que es distinto a las emociones, que es distinto a la mente y sobre todo distinto al cuerpo. En el cuerpo están contenidos tres elementos: el alma, la mente y el espíritu. El espíritu es una persona espiritual, que existe desde antes de este cuerpo, desde antes de esta vida, y por ende va a existir después de esta vida. No es como nuestro cuerpo, que está limitado por la carne y tiene unos años de duración. O sea, nuestro cuerpo es como una máquina biológica que tiene fecha de vencimiento, por decirlo de alguna forma. El espíritu no es así. El espíritu es una fuente inagotable de vida y de energía. Y en ese espíritu está condensada toda la información que es la persona, que ha tenido en esta existencia, que ha tenido en otras existencias, y otras existencias no solo terrenales, humanas, porque el espíritu no es humano, es una realidad espiritual. Por ende ha tenido muchas otras vidas como espíritu o también como encarnando en un ser humano. Esa es la primera conciencia que buscamos dar en este movimiento de fe crístico, que la persona es un ser integrado por tres elementos: mente, alma y espíritu. Aprender a distinguirlas, aprender a diferenciarlas, aprender a conocerlas y, lo más importante, transformarlas. A eso le llamamos gobierno del espíritu. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña a ser gobernados por la mente y también a seguir las emociones, pero no siempre educarlas. Entonces el mundo se basa esencialmente en conducir a la persona a través de su mente y sus emociones y el cuerpo, pero no a través del espíritu. Siendo que, como dijimos recién, en el espíritu está todo, en lo que el creador, el origen, que no es humano, sino que es un Dios, el Dios de dioses, donde nació todo, al cual Cristo llama Padre, que no papá, sino que es Padre porque es la patria, el origen de todo. En ese origen nació tu espíritu, mi espíritu, tu espíritu. Y el Padre, ese origen, le dio una índole, una razón de existir, un propósito y un rol en la creación. Y nos dio libertad. O sea que ese espíritu tiene libertad de escoger. Y el objetivo es que vuelva y cumpla con la razón y la causa para la cual fue creado. Ese espíritu, que tiene una vida eterna, habita en ti, habita en mí, pero no nos enseñan a conocerlo.
Y ese espíritu tiene personalidad, tiene conciencia, tiene manifestación, tiene personalidad, porque es persona espiritual. Y habita en ti y habita en mí. ¿Cómo podemos conocerlo? Con la meditación, con la oración y con el discernimiento de los estados latentes, que son estados de luz y estados de oscuridad. A través del discernimiento podemos ir reconociendo qué viene de mi espíritu, qué viene de mi mente, qué viene de mi alma, qué viene del mundo. El mundo es una jungla y hay que saber discernirla. ¿Para qué? Para yo poder distinguir cuándo es el espíritu que me está gobernando y yo optar por ese gobierno. Porque no es un gobierno tiránico, es un gobierno libre, es un gobierno que se basa en la conciencia. Es el gobierno más alto que puede existir, es mucho mejor que la democracia, siendo que la democracia es una de las grandes cosas hechas por el hombre. El gobierno del espíritu es la primera meta a la cual este movimiento de fe crístico quiere llevar a la persona. Y desde esa altura, que es sencilla, es tan sencilla como dice Cristo, que hasta los niños pueden entenderlo. O como pone ejemplo a los niños, llegar a ser como ellos para entrar al reino, dice. O sea, no es una cuestión de intelectual, es una cuestión de voluntad, de convicción, de decisión y de voluntad de combate. Porque sin duda, si hemos sido formados toda una vida en base a nuestra intelectualidad, en base a nuestra emocionalidad, en base a los parámetros que el mundo ha establecido y que nosotros hemos seguido sin conciencia, por supuesto que no va a ser fácil instaurar un nuevo gobierno que no sea de las emociones, ni de la mente, ni del cuerpo, ni del mundo. Obviamente que va a haber una batalla. Esto es una lucha entre reinos, decía Pablo, una lucha entre principados. Bueno, en el interior de la persona también se da eso. Ese es el camino del espiritual. Que la persona opte por su espíritu y pase por estas pruebas, por supuesto. Aquí este camino no es para gente perfecta, es para gente que tiene voluntad de hacer un cambio radical en sus vidas, una transformación, la revolución basada en la fe, en el espíritu. Por eso Cristo es la revolución de la fe. Y ahí pasamos un nuevo peldaño. Si la persona toma conciencia de su espíritu y se relaciona con su espíritu y siente su espíritu y se da cuenta que es un ser vivo que habita en nosotros, sobre el cual yo no tengo control, simplemente yo tomo la decisión de seguirlo y obedecerlo. Es una gran prueba la obediencia. Pero yo empiezo a vivir, me doy cuenta que la vida está en ese espíritu. Empiezo a sentirme distinto, empiezo a pensar distinto, empiezo a ver distinto. El espíritu te cambia, te transforma. Porque el espíritu, cuando tú lo alimentas con oración, con meditación, con discernimiento, ese ser empieza a crecer. El espíritu empieza a manifestarse. Empieza a sentir que tú lo estás escuchando, lo estás alimentando, lo estás reforzando. Y empieza a hablarte. Si es un ser vivo, esto no es ideas mentales ni voladas, no, si es un ser vivo, te habla de distintas formas, no con voz humana, pero te habla a veces muy claramente, más que la voz humana. Bueno, llegado a ese punto, también hay un peldaño siguiente que se llama la relación con Cristo, que eso también requiere de un profundo discernimiento, porque hay que decirlo, si nos han enseñado muy mal lo que es la vida de la fe, la vida de fe, el camino de la fe. Cuando uno dice fe, se asocia todo a una iglesia, lo primero que se nos viene a la cabeza, o se nos imagina, a mí me dicen el canuto, no sé, o la misa, o la religión X. No es eso, Cristo. Cristo no vino a formar ninguna iglesia, ninguna religión, ni el Buda, ni el Krishna. No, eso, las religiones y las iglesias son una intención planificada
y calculada de unos pocos hombres para hacerse del poder de las masas. Porque no olvidemos que hace hasta poquito tiempo lo que gobernaba el mundo era la religión. Y ningún rey ni gobernante podía tomar decisiones si la religión no lo aprobaba. O sea, era un poder que unos pocos decidieron tomar algo tan poderoso como es la fe y el nombre de Dios para gobernar a la masa y esclavizarla. Porque fue tiempos de ignorancia, donde nadie podía aprender ni a leer. Porque si sabía leer, se iba a dar cuenta que no todo era como se nos había enseñado. Y hoy día tenemos información de sobra para darnos cuenta de eso. O sea, una persona hoy día puede sin miedo decir: yo ya no creo en esto, en esta iglesia, en esta religión, etcétera, porque es evidente la mentira que se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque hoy día hay información. Hoy día podemos ver. Antes no, todo eso ha permanecido oculto. Las religiones son un invento del hombre para manejar a las masas. Entonces, volviendo al tema, el segundo peldaño, después de haber tomado conciencia de que tú eres persona espiritual, es tomar conciencia de quién es Cristo, de que es un Dios, que no es una religión, que Cristo no es una iglesia, que Cristo no necesita un representante en la tierra para hablar. Cristo es un Dios. Cuando hablamos de Dios, es una realidad no humana, imposible de explicar con palabras humanas, pero aún así tiene una conciencia infinitamente superior a la del hombre. O sea que el hombre no es la cúspide de esta pirámide. El hombre está en la base de esta pirámide que se llama creación. Entonces, si un Dios no es humano, no piensa como los hombres, no siente como los hombres, no actúa como los hombres. Actúa como un Dios. La realidad divina es muy profunda y amplia, y muy poco se nos ha enseñado. Y también los dioses nos han mostrado luces, puertas, porque el hombre no está preparado del todo para entrar de golpe a esa realidad. Entonces el hombre tiene que alcanzar su calidad de ser superior y desde esa realidad contemplar a Dios y entender varios aspectos. Por ejemplo, lo que recién hablábamos, que no es un hombre, es un Dios. Cristo es un Dios y responde a un Dios mayor que está sobre él, que se llama Padre. De que este Dios tiene un plan, que ese plan de salvación está ejecutándose y se estableció ese plan de salvación porque los hombres se habían perdido de su propósito de creación y se hicieron del poder de este mundo, porque el plan para el hombre era distinto, era otro. Entender que la salvación no está en la cruz, en el sufrimiento, en el pago de esa deuda, de esos crímenes del hombre. No está en la sangre, en el sufrimiento de la salvación. No, la salvación está en los 3 días. La victoria, el punto álgido y alto, es la resurrección. Cuando Cristo sale del sepulcro, eso no es un hecho fantástico, milagroso. No, se produce un cambio radical en la condición del hombre con ese evento. Entender eso, por ejemplo. Entender de que no somos pecadores, que no nacemos en pecado. Entender, como ya dijimos, que la salvación ya está en el hombre desde el nacimiento. No nacemos en pecado. Entender que este tiempo de tribulación no es casualidad. ¿Cómo enfrentar este tiempo de tribulación? Porque es tribulación global, política, de guerra, de naturaleza, del cosmos. Tenemos una pandemia de por medio que nos ha mostrado la fragilidad de nuestro sistema, de lo crítico, en el nivel crítico en el cual está. Entonces, ahí está el segundo paso, que es vivir a Cristo y dejar que Cristo revolucione tu vida. ¿Hacia dónde conducirá eso? Nadie tiene escrito esa fórmula. Nuestro deber como movimiento de fe crístico es que tú te relaciones con Cristo en base a las herramientas que nosotros entregamos. Pero esto es una relación viva, no es mental. No es que unos pocos nomás se puedan relacionar con Cristo y los otros, la masa los sigue. No es así. Tú puedes tener una relación personal con Cristo partiendo primero por reconocerte que tú eres persona espiritual antes que persona humana. Eso es la revolución de la fe. Porque no sirve de nada hacer revoluciones políticas, sociales,
mundiales globales si la persona, si el hombre no cambia. El hombre tiene que cambiar desde adentro y revolucionar sus parámetros. No puede seguir guiado por las emociones solamente. No puede seguir guiado solamente por lo que piensa. Porque el hombre cambia. Necesita convicciones, certezas, que nazcan del espíritu, un ser que no tiene fin y que sin duda tiene virtudes superiores y respuestas mucho más amplias para enfrentar los tiempos que vivimos. Ese es el sentido inicial y la invitación que hacemos con este movimiento de fe crístico y esta iniciativa personal que se llama Diálogos de Fe. Los invito a que participen en nuestras reuniones abiertas los días jueves a las 8 a través de Zoom y visiten mis redes sociales en Spotify, Facebook y también en mi Instagram y YouTube, que pueden ir viendo estas reflexiones. Pero siempre es bueno recordar cuál es el sentido y el propósito de este movimiento de fe crístico. Nos vemos.